Hola, bienvenidos de nuevo a Crónicas del Estambre para continuar con nuestro proyecto Tejemos y Leemos. En el episodio pasado tejimos nuestra muestra y leímos los primeros 3 capítulos de Orgullo y Prejuicio. Hoy vamos a continuar ya empezando nuestro proyecto. Aquí en la parte baja de la imagen, como si fueran subtítulos, voy a ir poniendo las puntadas de cada vuelta que vamos a ir tejiendo y pues voy a estar leyendo con ustedes el libro. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y les voy a ir acumulando todos estos videos en una lista de reproducción. Quienes apenas se están uniendo hoy, vayan a visitar el video anterior para que sepan de qué se trata esto. Ahí les pongo materiales, herramientas y lo que vamos a estar necesitando. ¿Listos? Vamos a comenzar. Muy bien, aquí tenemos lo que avanzamos la sesión pasada, que fue nuestra muestra. Aquí podemos verificar que tenemos en 10 centímetros, tenemos 14 puntos. 5, 10, 14. Esto nos va a asegurar que a la hora que ya estemos tejiendo nuestro proyecto, nuestra talla sí va a quedar correcta. Si no hacemos la muestra, podemos elegir un material que sea más grueso o más delgado de lo recomendado. Podemos tener una medida de gancho equivocada y entonces lo que va a suceder es que aunque nosotros, por ejemplo, si yo elijo tejer una talla mediana pero no tejo muestra, yo no puedo estar segura de si me va a quedar realmente mi talla o me va a quedar grande o me va a quedar pequeño. Por eso es muy importante que lo hagamos. Muy bien, vamos a comenzar. Por aquí en la parte de abajo de la pantalla les voy a estar poniendo la instrucción escrita de lo que tenemos que hacer en cada vuelta. Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron a solas, la primera, que hasta entonces había medido sus palabras de elogio al señor Bingley, comentó a su hermana lo mucho que le agradaba. Es exactamente como debe ser un joven, dijo, sensato, alegre, afable, y nunca he visto unos modales más impecables. Se comporta con tanta naturalidad y su educación es tan exquisita, y además es muy apuesto, exclamó Elizabeth, algo que debería ser todo joven que se precie. Parece un dechado de perfecciones. Me sentí tan halagada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿De veras? Pues a mí no me extrañó nada. Pero esa es una gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos te sorprenden siempre, a mí nunca. Que te sacara a bailar es lo más normal del mundo. ¿Cómo no iba a darse cuenta de que eras 5 veces más hermosa que las demás jóvenes? No le agradezcas esa galantería. Bueno, la verdad es que es muy simpático y te doy permiso para que te guste. De hecho, te han gustado personas peores. ¡Mi querida Lizzie! Tienes una gran tendencia a que te guste la gente, ya lo sabes. Nunca ves defectos en nadie. Para ti todo el mundo es bondadoso y amable. En mi vida te he oído criticar a un ser humano. No quisiera precipitarme a la hora de censurar a alguien, pero siempre digo lo que pienso. Lo sé, y eso es lo que me maravilla, que a pesar de tu buen juicio, no veas las locuras y necedades de los demás. Hacerse el ingenuo es muy normal. Lo vemos por todas partes, pero ser ingenuo sin ostentación ni segundas intenciones, fijarse en lo bueno de cada uno, mejorarlo incluso y no decir nada de lo malo, es algo muy propio de ti. Así que supongo que también te gustan las hermanas del señor Bingley, ¿no? Aunque sus modales no sean tan buenos como los de él. No, desde luego que no, al menos al principio, pero son muy simpáticas cuando hablas con ellas. La señorita Bingley va a vivir con su hermano y se ocupará del gobierno de la casa, y no creo equivocarme al decir que será una vecina encantadora. Elizabeth la escuchaba en silencio, pero no estaba nada convencida. El comportamiento de las dos damas en el baile había sido en general bastante displicente. Más perspicaz y menos dúctil que su hermana, y capaz de analizar aquel asunto con mayor frialdad,
puesto que no habían sido nada amables con ella, se sentía muy poco dispuesta a darle su aprobación. Es cierto que eran unas jóvenes muy distinguidas, que no les faltaba buen humor cuando estaban contentas y que podían ser agradables si querían, pero eran orgullosas y engreídas. Eran bastante bien parecidas. Se habían educado en uno de los internados femeninos más exclusivos de Londres. Tenían una fortuna de 20.000 libras. Estaban acostumbradas a gastar más de lo que debían y se codeaban con la florinata de la sociedad. En consecuencia, se mirara como se mirara, estaban en su derecho a tener mejor opinión de sí mismas que de los demás. Eran de una familia respetable del norte de Inglaterra, una circunstancia mucho más grabada en su memoria que el hecho de que el origen de su fortuna y la de su hermano estuviera en el comercio. El señor Bingley heredó cerca de 100.000 libras esterlinas de su padre, que murió antes de comprar una mansión en el campo como era su idea. El señor Bingley tenía la misma intención, y más de una vez se decidió por un condado, pero como ahora disponía de una magnífica casa y del derecho a cazar en las tierras que la rodeaban, muchos de los que conocían su buen carácter pensaban que tal vez pasara el resto de sus días en Netherfield y dejara para la siguiente generación la compra de unas tierras. Sus hermanas ardían en deseos de que ya las tuviera, pero aunque por el momento no fuera más que un arrendatario, ni la señorita Bingley se mostraba reacia a presidir su mesa, ni la señora Hurst, casada con un hombre más distinguido que acaudalado, tenía el menor inconveniente en considerar Netherfield su hogar siempre que le venía en gana. Apenas hacía 2 años que el señor Bingley había alcanzado la mayoría de edad, cuando de manera casual le recomendaron que visitara Netherfield House. Vio la mansión por dentro y por fuera durante media hora. Le gustó su emplazamiento, así como las habitaciones principales, y le complacieron las alabanzas que el propietario dedicó a la casa, así que la arrendó de inmediato. Entre Darcy y él existía una firme amistad, a pesar de lo dispares que eran sus caracteres. Darcy se había encariñado con Bingley por su simpatía, franqueza y ductilidad, aunque fuera difícil imaginar un temperamento más opuesto al suyo, y él pareciera satisfecho con su forma de ser. Bingley estaba seguro de lo mucho que le apreciaba su amigo y admiraba su buen juicio. Darcy era el más inteligente de los dos. No es que Bingley fuera torpe en absoluto, pero Darcy era un hombre brillante. También era altanero, reservado y exigente, y sus modales, aunque corteses, distantes y fríos. En ese aspecto, su amigo era muy superior. Bingley tenía la certeza de caer bien allí donde aparecía. Darcy se las arreglaba siempre para hacer algún desaire. Los comentarios de ambos sobre el baile de Meryton fueron un fiel reflejo de sus caracteres. Bingley nunca había visto a unas personas más encantadoras ni a unas jóvenes más bonitas. Todo el mundo había sido muy amable y atento con él. No había habido formalidad ni embaramiento, y enseguida tuvo la impresión de conocer a todos los presentes. En cuanto a la señorita Bennet, era incapaz de imaginar un ángel más hermoso. Darcy, por el contrario, había visto a una colección de personas de escaso atractivo y ninguna elegancia, que no lograron despertar su interés, ni se mostraron atentos o complacientes con él. Admitió que la señorita Bennet era muy hermosa, pero la joven sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana estuvieron de acuerdo con él en este último punto, pero reconocieron asimismo que les gustaba y que era una muchacha adorable a la que no tendrían inconveniente en tratar. La señorita Bennet fue calificada de adorable, lo que autorizó al señor Bingley a pensar en ella con entera libertad. Capítulo 5. A escasa distancia, a pie de Longbourn, vivía una familia con la que los Bennet tenían una gran amistad. Sir William Lucas se había dedicado antaño al comercio en Meryton, donde había ganado una considerable fortuna y había recibido el título de Sir después de pronunciar un discurso de agradecimiento al rey como alcalde de la ciudad. Es posible que tal distinción se le subiera a la cabeza.
Empezó a aborrecer tanto sus negocios como el hecho de residir en una pequeña población con mercado, y abandonando ambas cosas, se trasladó con su familia a una casa a 1,5 kilómetros de Meriton, que desde entonces pasó a llamarse Lucas Lodge, y donde podía recrearse en su propia importancia y libre de preocupaciones, dedicarse únicamente a ser cortés con todo el mundo, pues por mucho que le enorgulleciera su posición social, no se volvió arrogante. Al contrario, colmaba de atenciones a cuantos le rodeaban. Inofensivo, solícito y cordial por naturaleza, su presentación ante la corte de St. James lo convirtió en el paradigma de la cortesía. Lady Lucas tenía muy buen corazón, pero le faltaba inteligencia para ser una vecina de interés para la señora Bennet. Los Lucas tenían varios hijos. La primogénita, una joven sensata y perspicaz de unos 27 años, era íntima amiga de Elizabeth. Las señoritas Lucas y las señoritas Bennet sentían la necesidad imperiosa de reunirse siempre para comentar los bailes, y las primeras se presentaron en Longbourn a la mañana siguiente. Empezaste muy bien la velada, Charlotte, dijo la señora Bennet, queriendo ser amable con la señorita Lucas. Fuiste la primera pareja del señor Bingley. Sí, pero parece que le gustó más la segunda. Oh, supongo que te refieres a Jane, ya que bailó 2 veces con ella. La verdad es que pareció agradarle mucho. Sí, creo que sí, algo me dijeron al respecto, pero no lo recuerdo. Algo relacionado con el señor Robinson. Tal vez se refiera a la conversación que acerté a oír entre el señor Bingley y el señor Robinson. ¿No se la he contado? El señor Robinson le preguntó si le gustaban los bailes de Meryton, si no creía que la sala estaba llena de mujeres bonitas y cuál le parecía la más hermosa. Y el señor Bingley se apresuró a responder a la última pregunta. La mayor de las señoritas Bennet, sin la menor duda. Es algo indiscutible. ¡Santo cielo! A eso lo llamo yo una opinión firme. Parece como si, aunque como es natural, todo podría quedarse en agua de borrajas. Lo que oí yo fue más agradable que lo que oíste tú, Elisa, dijo Charlotte. Los comentarios del señor Darcy son menos interesantes que los de su amigo. Pobre Elisa, mira que decir que podías pasar. Te ruego que no le metas en la cabeza a Lizzie que debe sentirse dolida por semejante desaire, pues el señor Darcy es un hombre tan odioso que sería una desgracia gustarle. La señora Long me dijo ayer por la noche que estuvo media hora a su lado sin abrir la boca. ¿Seguro, mamá? ¿No estarás en un error?, dijo Jane. Vi cómo el señor Darcy hablaba con ella. Sí, porque ella acabó preguntándole si le gustaba Netherfield, y él no tuvo más remedio que contestar, pero según la señora Long, pareció irritarle que alguien le dirigiera la palabra. La señorita Bingley me contó, dijo Jane, que solo habla mucho cuando están entre sus íntimos. Con ellos es extraordinariamente amable. No creo ni una sola palabra, querida. Si fuera tan amable, habría hablado con la señora Long, pero puedo imaginar lo ocurrido. Todo el mundo dice que le pierde el orgullo, y supongo que sabe que la señora Long no tiene carruaje propio, y fue al baile en uno de alquiler. Me da igual que no hablara con la señora Long, exclamó la señorita Lucas, pero me habría encantado que hubiese bailado con Elisa. Si estuviera en tu lugar, Lizzie, dijo tu madre, el próximo día me negaría a bailar con él. Creo que puedo prometerle, mamá, y sin temor a equivocarme, que jamás bailaré con él. Su orgullo, añadió la señorita Lucas, no me ofende tanto como el de otros, pues es fácil de justificar. No puede sorprendernos que un joven tan apuesto, rico y distinguido, con todo a su favor, tenga tan buena opinión de sí mismo. Si se me permite decirlo, tiene derecho a ser orgulloso. Eso es verdad, contestó Elizabeth, y a mí no me costaría nada perdonar su orgullo si no hubiera herido el mío. El orgullo, observó Mary, que se vanagloriaba de la solidez de sus reflexiones, es a mi juicio un defecto muy común. Todas mis lecturas me han convencido de ello. La naturaleza humana es especialmente proclive a él, y muy poca gente no se siente satisfecha de poseer ciertas cualidades reales o imaginarias. La vanidad y el orgullo son cosas diferentes, aunque las dos palabras a menudo se empleen como sinónimos.
Una persona puede ser orgullosa sin ser vana. El orgullo se identifica más con la opinión que tenemos de nosotros mismos y la vanidad con lo que deseamos que los demás piensen de nosotros. Si yo fuera tan rico como el señor Darcy, gritó uno de los Lucas que había acompañado a sus hermanas, me daría igual ser orgulloso. Tendría una jauría de perros raposeros y bebería una botella de vino al día. En ese caso beberías mucho más de lo debido, dijo la señora Bennet. Como te viera hacerlo, te quitaría la botella sin miramientos. El niño protestó, diciendo que no se lo permitiría, pero ella insistió e insistió y solo se puso fin a la discusión cuando se marcharon los visitantes. Capítulo 6. Las damas de Longbourn no tardaron en presentar sus respetos a las de Netherfield, y éstas devolvieron la visita tal como estipulaba la etiqueta. Los encantadores modales de la señorita Bennet conquistaron la simpatía de la señora Hurst y de la señorita Bingley, y aunque la madre les pareció insoportable y las hermanas pequeñas indignas de su trato, hicieron saber a las dos mayores que deseaban cultivar su amistad. Jane recibió esta atención con infinito placer, pero Elizabeth, que seguía percibiendo la altanería de sus nuevas vecinas con todo el mundo, incluida Jane, no las tenía consigo, aunque la amabilidad que dispensaban a Jane tuviera su origen seguramente en la admiración que ésta inspiraba en su hermano. Cada vez que se encontraban, resultaba evidente que al señor Bingley le gustaba Jane, y para Elizabeth era igualmente ostensible que Jane, cediendo a la predilección que desde el principio había sentido por él, empezaba a enamorarse del señor Bingley. Con todo, le alegraba pensar que nadie se enteraría, ya que en Jane la intensidad de los sentimientos iba unida a un temperamento sereno y alegre que la protegería de las sospechas de los más entrometidos. Le comentó esto a su amiga la señorita Lucas. Quizás se ha acertado, señaló Charlotte, engañar a la gente en un caso así, pero tanta discreción tiene a veces sus inconvenientes. Si una mujer oculta con tanta habilidad sus sentimientos al destinatario de su cariño, puede perder la oportunidad de asegurarse su amor. Qué triste consuelo sería entonces haberlos ocultado a los demás. Hay una parte tan grande de gratitud o vanidad en la mayoría de los afectos que es arriesgado dejarles obrar con independencia. Todos podemos empezar con espontaneidad. Una ligera predilección es bastante natural, pero muy pocos tenemos suficiente corazón para enamorarnos de verdad sin que nos den alas. En 9 de cada 10 casos conviene que la mujer muestre más afecto del que siente. Es indudable que a Bingley le gusta tu hermana, pero puede que sus sentimientos no pasen de ahí si Jane no le ayuda un poco. Pero ella lo hace, hasta donde se lo permite su naturaleza. Si a mí no se me escapa lo que mi hermana siente por él, muy necio tendría que ser Bingley para no adivinarlo. Recuerda, Elisa, que no conoce a tu hermana tan bien como tú. Pero cuando una mujer siente debilidad por un hombre y no hace nada por ocultarlo, tiene que descubrirlo él. Quizá, pero solo si se ven lo suficiente, y aunque Bingley y Jane coincidan con frecuencia, nunca pasan mucho tiempo juntos. Además, están siempre rodeados de personas de ambos sexos, así que ¿cómo van a tener largas conversaciones? Jane tendría que aprovechar al máximo todas las medias horas en que pueda monopolizar su atención. Cuando esté segura de haberlo conquistado, tendrá todo el tiempo del mundo para enamorarse. Tu plan es bueno, respondió Elizabeth, cuando lo único que se pretende es hacer una buena boda. Y si yo estuviera decidida a pescar un marido rico o un marido cualquiera, supongo que lo pondría en práctica. Pero esos no son los sentimientos de Jane. Sus actos no son calculados. Todavía no puede siquiera estar segura de la profundidad de su afecto ni de si éste es razonable. Solo hace 2 semanas que conoce a Bingley. Bailó 4 piezas con él en Meryton, lo vio una mañana en Netherfield y desde entonces ha cenado 4 veces con él y otros invitados. No creo que eso baste para conocer realmente a nadie. Si las cosas fueran como tú dices, no. Si Jane se hubiera limitado a cenar con él, quizá habría descubierto únicamente cómo andaba de apetito,
pero recuerda que también han pasado 4 veladas juntos, y 4 veladas pueden dar mucho de sí. Sí, esas 4 veladas les han permitido constatar que a los dos les gusta más jugar al vingt que al commerce, pero no creo que les hayan servido para descubrir ninguna otra faceta importante de su carácter. Bueno, dijo Charlotte, deseo de todo corazón que a Jane le vaya bien, y supongo que si mañana contrajera matrimonio con Bingley, tendría las mismas posibilidades de ser feliz que si pasara un año entero estudiando su naturaleza. La felicidad en el matrimonio es solo cuestión de suerte. El hecho de que los novios se conozcan bien o sepan que sus temperamentos son afines no asegura en absoluto su felicidad. Los dos acabarán distanciándose lo suficiente para pagar su cuota de sufrimiento, y es mejor saber lo menos posible de los afectos de la persona con quien vas a pasar la vida. Me haces reír, Charlotte, pero eso no es cierto y tú lo sabes. Jamás haría una cosa así. Ocupada en observar las atenciones que el señor Bingley dispensaba a su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que se había convertido en objeto de interés para su amigo. Al verla por primera vez, el señor Darcy se había resistido a admirar que fuera bonita. En el baile la contempló con indiferencia, y cuando volvieron a verse, se fijó en ella solo para sacarle defectos. Pero en cuanto dejó bien claro a sus amigos y a sí mismo que no había un solo rasgo destacable en el rostro de Elizabeth, empezó a comprender que sus hermosos ojos oscuros le daban una maravillosa expresión de inteligencia. A ese hallazgo siguieron otros igualmente incómodos. Aunque su mirada crítica hubiera percibido más de un error de simetría en sus facciones, se vio obligado a reconocer que su figura era esbelta y armoniosa, y pese a haber afirmado que sus modales no eran el colmo del refinamiento, le cautivaron su naturalidad y buen humor. Ella ignoraba todo eso. Para la joven, él no era más que un hombre que se mostraba desagradable en todas partes, y que no la había considerado lo bastante hermosa para sacarla a bailar. Darcy empezó a querer saber más de ella, y el primer paso que dio para acercarse a Elizabeth fue escuchar sus conversaciones con los demás. Esto no pasó inadvertido a la joven. Se percató en casa de Sir William Lucas, donde se había reunido un grupo muy numeroso de vecinos. ¿Por qué habrá escuchado el señor Darcy mi conversación con el coronel Forster?, preguntó a Charlotte. Eso es algo que solo sabe el señor Darcy. Pues como vuelva a espiarme, pienso reprochárselo. Es un hombre muy sarcástico, y si no empiezo a mostrarme impertinente con él, no tardará en darme miedo. Cuando Darcy se acercó poco después, aunque no pareciera tener intención de dirigirse a ellas, la señorita Lucas desafió a su amiga a hablarle del asunto, algo que Elizabeth hizo de inmediato. Señor Darcy, dijo volviéndose hacia él, ¿verdad que me he expresado muy bien cuando hace unos instantes he importunado al coronel Forster para que organizara un baile en Meryton? Con mucha contundencia, pero ese es un tema que apasiona a las mujeres. Es usted muy severo con nosotras. Pronto será ella la importunada, dijo la señorita Lucas. Voy a abrir el piano. Elisa, ya sabes lo que te espera. ¿Sabes qué? Como amiga eres muy extraña. Siempre te empeñas en que toque y cante delante de quien sea. Si mi vanidad se inclinara por la música, no tendrías precio. Pero como no es así, preferiría no tener que sentarme al piano ante personas que deben de estar acostumbradas a escuchar a los mejores intérpretes. Al ver que la señorita Lucas insistía, sin embargo, añadió, «Muy bien, si no hay otro remedio», y muy circunspecta exclamó mirando al señor Darcy. Hay un viejo y sabio refrán que aquí todo el mundo conoce, por supuesto. Reserva el aliento para enfriar tus gachas, pues yo reservaré el mío para dar calor a mi canción. Su interpretación fue deliciosa, aunque no tuviera nada de extraordinaria. Después de una canción o dos, y antes de que se pudiera satisfacer la petición de algunos invitados de que siguiera cantando, se sentó al piano su hermana Mary, que al ser la menos agraciada de la familia, trabajaba con ahínco para instruirse y estaba siempre deseosa de lucir sus habilidades. Mary carecía de talento y de buen gusto para la música, y aunque la vanidad le hubiera dado perseverancia, esta iba unida a una pedantería y a un engreimiento que habrían empañado incluso un grado de excelencia superior al suyo. Todo el mundo había disfrutado más escuchando a Elizabeth, mucho más sencilla y natural, aunque no tocara tan bien como su hermana.
y Mary, después de un largo concierto, se sintió feliz de arrancar unos aplausos por las danzas escocesas e irlandesas que interpretó a petición de sus dos hermanas menores, que con algunos de los Lucas y dos o tres oficiales empezaron a bailar alegremente en un extremo del salón. El señor Darcy se quedó cerca de ellos en silencio, indignado ante un modo de pasar la velada que excluía toda conversación, y estaba tan enfrascado en sus pensamientos que no reparó en la proximidad de Sir William Lucas hasta que éste empezó a decir: «¡Qué diversión tan encantadora para los jóvenes, señor Darcy! No hay nada como el baile, después de todo. En mi opinión, es uno de los mayores refinamientos de las sociedades cultivadas». En efecto, Sir William, y además tiene la ventaja de estar de moda entre las sociedades menos cultivadas. Todos los salvajes bailan. Su anfitrión se limitó a sonreír. Su amigo baila de maravilla, comentó tras unos instantes de silencio al ver que Bingley se unía al grupo. Y seguro que usted, señor Darcy, es un maestro en ese arte. Supongo, Sir William, que me vio bailar en Meryton. Así es, y me causó un gran placer. ¿Baila usted a menudo en el Palacio de St. James? Jamás. ¿No cree que es algo de rigor en ese lugar? Yo no lo haría en ninguna parte si pudiera evitarlo. Deduzco que tiene usted una casa en la ciudad. El señor Darcy asintió con la cabeza. Hubo un tiempo en que se me pasó por la cabeza fijar mi residencia en Londres, porque me gusta codearme con la mejor sociedad, pero pensé que el aire de Londres no le sentaría bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de que Darcy le respondiera, pero éste no pareció dispuesto a hacerlo, y al ver que Elizabeth se acercaba, exclamó con galantería: «Mi querida señorita Elisa, ¿por qué no baila? Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven como una extraordinaria pareja de baile. Estoy seguro de que no podrá negarse a bailar con esta beldad que tiene delante». Cogió la mano de Elizabeth y cuando se disponía a entregársela al señor Darcy, que a pesar de su sorpresa la habría aceptado, la joven retrocedió y dijo a Sir William con cierta turbación: «Lo cierto es que no tengo la menor intención de bailar. No piense que he venido hasta aquí en busca de pareja, se lo ruego». El señor Darcy, con suma corrección, pidió que le concediera el honor de bailar con él, pero fue inútil. Elizabeth se aferró a su decisión, y los esfuerzos por convencerla de Sir William tampoco surtieron ningún efecto. «Baila usted también, señorita Elisa, que es una crueldad negarme el placer de contemplarla, y aunque a este caballero no le gusten las diversiones, estoy seguro de que no se opondrá a concedernos media hora de su tiempo». «El señor Darcy es un modelo de cortesía», dijo Elizabeth sonriendo. «Lo es, no cabe duda, aunque teniendo en cuenta los alicientes, mi querida señorita Elizabeth, no podemos sorprendernos de su amabilidad. Pero ¿quién pondría reparos a una pareja así?». Elizabeth les miró divertida antes de alejarse. Su negativa no disgustó al señor Darcy, que seguía pensando en ella con agrado cuando la señorita Bingley se dirigió a él. ¿Adivinó el objeto de sus ensoñaciones? No lo creo. Está pensando en lo insoportable que sería pasar muchas veladas así, en semejante compañía, y desde luego comparto su opinión. Jamás me había aburrido tanto, tanta insipidez y tanto ruido, y toda esta gente insignificante dándose importancia. Daría cualquier cosa por saber lo que piensa de ellos. Son conjeturas totalmente erróneas, se lo aseguro. Pensaba en cosas mucho más agradables. He estado meditando sobre el enorme placer que pueden proporcionar unos ojos hermosos en el rostro de una mujer bonita. La señorita Bingley clavó su mirada en él y quiso saber qué dama le inspiraba tales reflexiones. «La señorita Elizabeth Bennet», respondió intrépidamente el señor Darcy. «¿La señorita Elizabeth Bennet?», repitió la señorita Bingley. «No puedo creérmelo. ¿Desde cuándo se ha convertido en el objeto de sus desvelos? Y dígame, ¿cuándo podré darle la enhorabuena?». «Esa es exactamente la pregunta que esperaba de usted. La imaginación de las damas es vertiginosa. En unos segundos pasa de la admiración al amor, y del amor al matrimonio. Estaba seguro de que me daría la enhorabuena». «Habla usted con tanta seriedad del asunto que lo daré por zanjado. Tendrá una suegra realmente encantadora, y cómo no, estará siempre en Pemberley con ustedes». Darcy la escuchó imperturbable mientras ella se explayaba,
y como su flema la convenció de que no existía ningún peligro, la señorita Bingley siguió derrochando ingenio un largo rato. Capítulo 7. Los bienes del señor Bennet consistían casi exclusivamente en unas tierras que le rentaban 2000 libras anuales y que, por desgracia para sus hijas, al no tener un vástago varón, serían heredadas por un pariente lejano. Y la fortuna de su mujer, aunque más que suficiente en su situación, no bastaba para compensar la suya. El padre de la señora Bennet, un abogado de Meryton, le había dejado al morir 4000 libras. Tenía una hermana casada con un tal señor Phillips, un antiguo empleado del padre que había heredado su bufete, y un hermano que vivía en Londres, dedicado a una rama muy respetable del comercio. Longbourn estaba solo a 1,5 kilómetros de Meryton, una distancia muy cómoda para las jóvenes Bennet que normalmente cedían a la tentación de ir allí 3 o 4 veces por semana para hacer una visita de cumplido a su tía y entrar en la sombrerería que había enfrente de su casa. Las dos menores, Catherine y Lidia, eran las más aficionadas a aquellos paseos. Tenían la cabeza más hueca que sus hermanas, y cuando no se les presentaba un plan mejor, necesitaban ir hasta Meryton para ocupar las horas matutinas y buscar temas nocturnos de conversación. Y por mucho que las noticias escaseen en el campo, siempre se las arreglaban para que su tía les contara alguna novedad. En aquel momento, lo cierto es que estaban pletóricas de noticias y de felicidad debido a la reciente llegada de un regimiento de la milicia. Pasaría todo el invierno en la zona y Meryton sería su cuartel general. Sus visitas a la señora Phillips se convirtieron por ese motivo en una fuente de información extraordinariamente interesante. Todos los días aprendían algo nuevo sobre los nombres y el parentesco de los oficiales. Los lugares donde se alojaban dejaron de ser un secreto y con el tiempo empezaron a relacionarse con ellos. El señor Phillips presentó sus respetos a todos, lo que deparó a sus sobrinas una dicha hasta entonces desconocida. Catherine y Lidia no hablaban más que de oficiales y la fortuna de Bingley, cuya mención tanto animaba a su madre, carecía de valor para ellas al lado de un uniforme de alférez. Después de escuchar una mañana sus comentarios entusiastas, el señor Bennet comentó con frialdad: «Por lo que decís, deduzco que sois de las muchachas más necias del país. Hace algún tiempo que lo sospechaba, pero ahora estoy convencido». Catherine, desconcertada, no contestó, pero Lidia, impasible, siguió expresando su admiración por el capitán Carter y su esperanza de verlo aquel día, ya que al día siguiente se marchaba a Londres. «Me sorprende, querido», dijo la señora Bennet, «tu tendencia a creer en la estupidez de tus hijas. Si yo quisiera pensar despectivamente de los hijos de alguien, no sería de los míos. Si mis hijas son tontas, espero que nunca me pase inadvertido». «Sí, pero da la casualidad de que todas son muy inteligentes». «Es el único punto, y me enorgullezco, en el que no estamos de acuerdo. Tenía la esperanza de que coincidiéramos siempre hasta en el más mínimo detalle, pero me veo obligado a discrepar de tu opinión, pues nuestras dos hijas pequeñas me parecen increíblemente necias. Mi querido señor Bennet, no puedes esperar que unas jovencitas como ellas tengan el discernimiento de sus padres. Cuando lleguen a nuestra edad, supongo que pensarán tan poco en oficiales como nosotros. Recuerdo la época en que a mí también me deslumbraban los uniformes, y lo cierto es que en el fondo de mi corazón aún me gustan. Y si un coronel joven y elegante con una renta de 5 o 6 mil libras al año cortejara a una de mis hijas, le daría mi beneplácito. Y la otra noche en casa de Sir William me pareció que el coronel Forster le sentaba muy bien el uniforme.